Viernes 26 de agosto. Qué rápido se va el mes. Ya estamos en lo que es la recta final de las evaluaciones del hito número 2. Así es, el hito número 2, de acuerdo al cronograma y calendario propuesto por la Universidad Privada Franz Tamayo. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Y al fin, es viernes. Ya estamos en la recta final del mes de agosto. No olvidarnos que ya también estamos en la recta final del mes y de las evaluaciones del hito número 2. El 1 siempre es diagnóstico. Ya nos encontramos con una nueva unidad que no va a ingresar en el examen o en la evaluación, por si acaso. Y si me permiten, compartimos pantalla enseguida. ¿Qué es la unidad número 2? Elementos de ortografía y redacción. Vamos a repasar un poquito lo que hemos visto el día lunes 22 de agosto. Olvidémonos un poco del tema electrónico, tecnológico, por favor, pero aquí ya vamos a ver con más énfasis y más detalles. Unidad número 2, elementos de ortografía y redacción. Importantísimo la hora de lo que es la argumentación jurídica, ni que se diga. Abogado o abogada que no tenga ortografía, no es que no va a tener el título, no, sería falso decir eso. Sería absolutamente falso. Pero quienes tienen ortografía y redacción tienen un plus muy superior, muy adicional a aquel que no lo tiene. Como veíamos nosotros, nuestro idioma castellano nos permite tener muchas situaciones que ya estábamos analizando en el aula. Miren ustedes si nosotros nos ponemos a analizar la pronunciación de una palabra, pero su escritura absolutamente diferente. El vaya, vaya y vaya. Quien les habla tiene yeísmo. El yeísmo es una forma de pronunciación incorrecta, por cierto, en donde no podemos decir llama y yate, vaya y vaya, la pronunciamos por igual. Eso es el yeísmo. Entonces, dicha esa pequeña aclaración del yeísmo, dicha esa pequeña aclaración del yeísmo, bueno, vaya, es mejor que vaya acompañado a la escuela, por ejemplo, o el vaya, ¿qué tacón? Vaya tacón más alto tienen tus zapatos. Ese vaya es con B chica, A, Y, A, ese vaya, porque es del verbo ir, primera y tercera persona, el vaya. Vaya, vaya, qué interesante lo que me estás contando. No es otra palabra que algunos le han aumentado para hacer memes, no, por favor. Valla. La valla de madera está alrededor del jardín. Esa valla de madera, la valla está muy alta, que significa pared, o un lugar en donde separa tu casa de la acera pública. El valla con B chica, A, L, L, A. Pero también hay la valla, con B grande e Y, que es un fruto carnoso con semillas rodadas de pulpa. La valla, una fruta. Rayar, rayar y rayarse y el rayo. Rayar de hacer rayas es con Y. Estropear una superficie lisa. Dibujar una raya o una corbata rayada, como las que muchos usamos. El rayo, así es el rayo, es con Y. Rayarse o preocuparse también. Inclusive en La Paz se usa bastante el no es que te rayes así, por ejemplo. Que se hizo popular en el Alto y quien la dijo esa frase recibió un premio municipal inclusive. Y rayar con LL es desmenuzar cuando rayas el queso para una pasta, por ejemplo. Esta es otra, el haber y haber. El A, espacio, B chica, ER, a ver, es de que estás yendo a ver u observar. Voy al cine, voy al cine a ver la última película de Spielberg. Voy al cine a ver la última película de Spielberg, por ejemplo. Claro,
Voy al cine a ver la última película de Spielberg. ¿Sí? Eso implica el verbo haber. Mira, ¿qué zapatos he comprado? A, espacio, ver, de observar, de ver, de mirar. Sin embargo, hay el haber con H, A, B grande, E y R, todo junto por si acaso. ¿Te queda dinero o no? Después de haber abierto su hucha o chauchera. ¿Has suspendido el examen? Pues haber estudiado. Las luces de la casa están prendidas o encendidas. Tiene que haber alguien adentro. Así de sencillo. Otro ejemplo de los problemitas de nuestro propio idioma es tuvo y tuvo. Miguel tuvo un hijo el año pasado, del verbo tener con B chica. Pero el tubo de los tubos de ensayo, los tubos de la casa, etcétera, tubo es con B grande. Así de sencillo. El hay, ahí y hay. Hay 3 niños en clase. Hay 5 estudiantes en el aula. Pues entonces es con H-A-Y. Ahí están, ahí está la niña, ahí, ahí, ahí. Yo lo vi ahí. A-H-I con acento en la I. Y el ay, qué dolor. A-Y. Pero no se olviden lo que veíamos el lunes, que en los signos de interrogación siempre tiene que el signo de apertura y el signo de cierre. Es muy común, me incluyo, hacer solamente el signo de cierre. ¿Por qué? Porque en el inglés está bien visto, pero en nuestro idioma no tendría que ser así. Se cayó durante todo el juicio, no dijo una sola palabra, como lo están viendo. C-A-L-L-O, acento en la O. Ya habíamos hablado de eso en el aula inclusive. Cayó de silencio, no dijo nada. La nieve cayó sobre la montaña. O él se cayó porque se tropezó y cayó al piso. Y el callo también, ¿no? De los zapatos, que te han hecho un callo, las chuteras cuando juegas fútbol y son nuevas y no las ablandas un poco, etcétera. Pero también hay el vaca y el vaca. Vaca es vaquita, sí, el animal, res. Y la vaca, la parte de arriba del portaequipajes, que tienen los vehículos donde se colocan muchas cosas. Entonces, dejo de compartir. Nuestro idioma nos permite muchos problemas y es algo que ya nosotros sabemos y sabíamos, que se genera una suerte y situación de muchos problemas. Nada que no pueda solucionarse, que no pueda sustentarse, que no pueda resolverse. Ortografía y derecho. La ortografía es el conjunto de normas, como veíamos en clase, que reúnen la forma correcta de escribir el lenguaje. ¿Por qué? Porque si te dicen cómo se escribe una palabra, por ende, esa palabra no va a ir sola o aislada, va a ir en una serie de oraciones. En el caso de los abogados, afirmaciones o negaciones a una afirmación. Y eso implica que toda esa cadena de palabras, que empieza siempre con una, va a tener un orden y secuencia de cómo se escribe. Y todo eso es ortografía. Oxford Language dice que ortografía es el conjunto de las normas de escritura de una lengua. Cada lengua tiene sus propias reglas de ortografía, de cómo se escribe. Y 2 es la forma correcta de escribir las palabras, de usar los signos auxiliares de una lengua respetando sus reglas. Un pequeño ejemplo que veíamos hace rato, aquí en el ay, qué dolor, que en nuestro idioma, tanto signos de admiración como de o exclamación como de interrogación tendrán que tener el de apertura, tendrán que tener también el de cierre. Eso es algo bastante importante que hay que decirlo. Miren esta publicidad, vidrios con B grande. Lo escribimos mal, pero los colocamos bien.
Una publicidad muy conocida, por si acaso. Claro, a propósito lo han hecho, obviamente, los señores que colocan vidrios, pero claro, ellos indican a propósito de que los colocan mal, pero los colocan, o sea, lo escriben mal, pero lo colocan bien. Y hay el signo de admiración o exclamación que obviamente no está con la apertura, sino con el cierre, porque esto es algo propio que se hace en América Latina. La ortografía, del latín ortografía y del griego ortografía también, significa escritura correcta. Y es el conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura habitual que está establecido para una lengua estándar. Toda, toda, toda lengua que se habla, todo idioma que se habla, es absolutamente regulado por alguien. Y obviamente es violado también esas reglas por muchas personas. Que, claro, que es imposible, por ejemplo, que la Real Academia Española de la Lengua controle cómo se habla en La Paz, en El Alto, en Oruro, en Viacha o en Santa Cruz, el idioma que está ahí como si fueran guardias armados para controlar que alguien no hable mal. No hay eso, sino que se establecen reglas de cómo tiene que ser la escritura de una persona. Hablamos nosotros también de que no es propio las faltas de ortografía de nuestro idioma castellano. No, también las hay que decirlo de esa manera. También las hay en otros idiomas. El inglés no es la excepción, porque el inglés también hay el flowers, pero es flowers, como tendría que escribirse. Sí, to the sea, pero sí, sí, también hay un problema entre el mar y el ver. El SIA, como se escribe, o el CCE. Es muy común el tema del verbo to be. People is, people are, sería lo correcto. I lost the bus. No, I missed the bus. I am agree. I agree. Y otros que ustedes están viendo en pantalla. You are happy. No, are you happy? Sería lo correcto. The dog black. Claro, porque en América Latina nuestro idioma es el perro negro. Pero es the black dog. Entonces uno se da cuenta de dichos aspectos. Que estas faltas de ortografía no son impropias del idioma castellano, hay que aclararlo todos. Los que poseen una escritura, todos los idiomas que poseen escritura, ya tienen de por sí estos errores de ortografía. No hay un solo idioma escrito, obviamente, que se salve de todo esto. No hay. Para nada. No hay para nada. Así que no hay absolutamente para nada dicho aspecto. Entonces, eso es algo que hay que decirlo. Ahora, ¿qué tipos de ortografía uno puede encontrar? Uno encuentra los siguientes tipos de ortografía. La primera es la ortografía acentual, que se refiere a los acentos que llevan las distintas palabras de nuestro idioma. Así es, se refiere a los distintos acentos que llevan las diferentes palabras de nuestro idioma. Dentro de lo que es el ámbito de la ortografía acentual, nosotros nos encontramos con la situación de que esa ortografía acentual indica que hay palabras en nuestro idioma que tienen, llevan y conllevan a una serie de acentos. Así es, señoras y señores, llevan una serie de acentos. Miren ustedes, de hecho, ortografía lleva acento en la I. Si no diría ortografía, por ejemplo, diría ortografía y no es lo correcto. O el ejemplo que yo les daba en clases, el semurio. ¿Cómo? Sí, sí, el semurio. Él se murió. Él, ¿me entienden? Él se murió. Y en realidad no hay esa palabra en el castellano, no, porque es él se murió. Si no diría él se murió. En Bolivia, una de las grandes falencias en el tema de acento, especialmente en el tema de los abogados, hay que decirlo, es cuando ustedes lean que alguien pone Ministerio Público. ¿Cómo? Sí, Ministerio Público. Ustedes dirán, no, es Ministerio Público.
no publico. Correcto. Cuando hablamos del ministerio público o la administración pública, la cosa pública es con acento en la U. Público, no publico. Está bien, yo publico mi libro. No tiene por qué tener acento el público. Pero si es ministerio público, administración pública. Así es, ministerio público, administración pública, la cosa pública, ahí tenemos que entender que ese público, que es con mayúscula porque es ministerio público, lleva acento en la U. Este es uno de los errores más comunes y usuales que los abogados, muchos abogados, por si acaso, no estoy generalizando a nadie, cometen absolutamente en Bolivia. Así de sencillo. Ortografía puntual. Nuestro idioma tiene signos de puntuación que separan las palabras, las frases y oraciones. Así de sencillo. Separan. Caso contrario, sería una ametralladora de situaciones. Y de pronto vino la persona y de pronto esa persona empezó a hablar y luego de empezar a hablar empezó a generar una suerte de situación y la situación empezó a generar un tema que es muy importante para la materia. Pero de pronto, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la importancia de la ortografía de puntos? Caso contrario, todo sería una ametralladora de cosas que no se entienden. La idea de los puntos es esa, que se entienda lo que lee. Cuando una persona hace una pausa, cuando una persona separa una cosa de la otra, cuando hay esa suerte, cuando hay esas situaciones absolutamente importantes que uno tiene que tomar en cuenta y entender. Y la ortografía literal, las letras con las que se escriben las palabras. Veíamos en el aula, este lunes, abogado, que hay muchos que no saben escribir, la profesión que van a adquirir previo estudio de la universidad. Segundo, universidad. Muchos no saben escribir, parecen que muchas personas reciben el folder y no leen el título del nombre de tu universidad, etcétera. Y que eso lleva a una carrera profesional para obtener una profesión. Y muchos no saben escribir profesión. Así de sencillo. Pero resulta que el tema del WhatsApp inclusive y los mensajes de texto en su momento, previos a lo que era una suerte del WhatsApp, ya nos generaba una situación de que ya hay problemas a la hora de escribir una palabra correctamente. Hay memes que los memes lo que hacen es degenerar el idioma. Sí, son graciosos, pueden ser muy bonitos, lo que usted quiera. Pero por ejemplo, el hola que hace, el hola sin H, el que con K, A-C-A-S-E, que en realidad el hace de hacer es H-A-C-E. Y ya es algo que lo usan muy común las personas, ¿no? El hola que hace, o directamente gente que hola, sin la H, no, el hola con H es hola del saludo. La hola sin H es la ola que hace el río o que hace el mar. Entonces esas son situaciones que uno encuentra en el día a día. Mucho más en los grupos de WhatsApp o el nivel de conversaciones. Ahora, la actual ortografía española o castellana empieza a codificarse desde el siglo XVIII. En el 1727 aparecen las primeras normas ortográficas por parte de la Real Academia Española de la Lengua, al poco tiempo de su fundación. Entonces, obviamente, hay que decir algunas cosas. La primera, el castellano que se hablaba en esa época y que se habla el día de hoy, ha sufrido una variación muy impresionante, muy fuerte. De hecho, en la primera clase online, inclusive en el video, ahí hay un link donde se puede acceder de qué palabras de otros idiomas han empezado a fortalecer al idioma castellano. Dos, la actualización de la Real Academia Española de la Lengua implica que hay palabras que ya por desuso dejan de usarse. Y empieza a hablarse de un castellano neutro, pero que en España sigue todavía usándose cierto castellano español, a diferencia del latino, del castellano o español latino. Entonces,
La Real Academia Española de la Lengua, al poco tiempo de su fundación, ya empezó a establecer las respectivas reglas de ortografía. Y eso es algo bastante importante que hay que decirlo. Ahora, la elaboración de un diccionario del español o castellano fue una de las primeras tareas que impuso la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, en su fundación en 1713. Y primero editó el Diccionario de Autoridades, 1726 a 1739 en 6 volúmenes. Hasta ese momento, el tema de la grafía, de la escritura, eso significa, era muy raro. ¿Por qué? Porque hasta antes que la Real Academia Española de la Lengua, con sede en España, obviamente empieza a poner ciertas reglas y cierto orden, el problema de la escritura era muy fuerte. No había una uniformidad para empezar. Dos, las típicas frases o palabras que una persona tal como habla, lo escribe, que no siempre es lo más adecuado, y eso lo habíamos hablado nosotros, de un pequeño ejemplo del señor don doctor. El señor don doctor. ¿Hay personas que hablan así? Correcto. ¿Es correcto así escribirlo? No. Otros querían criterios más de etimología, del significado de las palabras, más rimbombante inclusive. Manteniendo grafías que no tenían ningún tipo de correspondencia, o sea, la escritura, con cómo se pronunciaba el español de esa época. Que hago la aclaración que el español de la época muy diferente al que se habla hoy día, en base a lo que estamos absolutamente explicando. Por ende, todo el mundo hablaba respectivo idioma y no se entendían entre personas que hablan el mismo idioma. Ojo, hay que aclarar lo siguiente. El tema de los modismos y el cómo se habla el idioma en Argentina, por ejemplo, o en Colombia, o en Puerto Rico, o en Bolivia, con sus diferentes zonas en Bolivia. Ah, claro, eso es algo que es propio por cada zona, pero había una falta de unidad que dificultaba la comprensión. Y la Real Academia Española empezó a poner ese orden para que el idioma se entienda sin importar dónde y cómo se lo habla. De una manera simple, directa y sencilla, tal como tiene que ser. Ahora, aplicada a los textos jurídicos. En esta materia, claro, vamos a redactar documentos jurídicos, obviamente, que son bastante importantes. Entiendo el semestre en el que están, pero vamos a redactar textos simples para ya empezar a generar y tener una base para lo que se viene, no solamente de la carrera, no, la carrera al final termina, para lo que es una base hacia lo que es ya una vida profesional, sin importar dónde se vayan a encontrar ustedes, la empresa pública o la administración pública, mucho más en la ciudad de La Paz, la empresa privada, el ejercicio libre de la profesión, consultorías, salir al exterior. La idea es generar una buena base en todos y cada uno de ustedes. Ahora, aplicada a la redacción de textos jurídicos, primero, es un aspecto clave para estandarizar una lengua. Es evidente que cada abogado tiene su propia forma de redactar, tiene su propia forma de hacer su know-how, el saber cómo. Si bien es cierto que hay ciertos órdenes en cómo realizar un memorial o un escrito, pero la idea es tener un parámetro estándar y que lo que escriba un colega plasme de modo correcto una idea para darnos a entender. El gran error que muchos cometen en sus trabajos prácticos y mucho más en la época de profesión, cuando redacta un texto, redacta un escrito, por ejemplo, es, no es una estrategia que sea viable por si acaso. No lo es. Para nada lo es. Es pretender redactar un texto que absolutamente no lo entienda nadie. No hay que olvidarse que el secreto para redactar un memorial es hacer que una persona lo entienda, un tercero lo entienda. Hablábamos en clase este lunes pasado de, por ejemplo,
la situación de cómo es que se redacta un memorial a nivel general. El abogado lo redacta, pero es como si el cliente lo estuviera redactando en primera persona. Habíamos hablado y dado ejercicios y ejemplos de si alguien quiere que ponga cierto tipo de frases, alocuciones o terminología, si aceptarías o no. La mayoría dijo no. O sea, porque al final tú firmas, pone tus datos, pone tus sellos, pone todo en dicho documento. Así de sencillo. ¿Para qué vamos a ir con más y más vueltas? La idea cuando escribes en un memorial, un escrito, un documento, es entender muchas cosas. La primera, que el cliente es como si lo redactara, pero en realidad lo haces tú como abogado o abogada. Segundo, que otra persona tiene que entenderlo. Y aquí no es el secreto, no, que no lo entienda, no, tiene que ser claro, darnos a entender eficientemente. ¿Cómo otra persona va a entender lo que tú quieres? Porque cuidado, que por usar eso como estrategia, al final te salga mal las cosas. Es parte de la redacción. La ortografía aplicada a la redacción de textos jurídicos es parte de la gramática normativa que establece reglas para el correcto uso de las palabras. Ya hay reglas establecidas. Hay reglas previamente establecidas y esto es una especie de situación que hay que entender de la gramática normativa, donde hay normas. Los nombres, apellidos, mayúsculas, por ejemplo, nombre de las calles, mayúsculas. El Estado, como esa sociedad jurídica y políticamente organizada, cuyo sinónimo es país, esa palabra Estado es mayúscula, el nombre de los países, y otras tantas, por ejemplo, que ya hay reglas para usar correctamente esas palabras. Hay que decirlo así y de esa manera, que hay reglas correctas para usar las palabras. No estamos inventando la pólvora. La idea de esta materia es clara. Que ustedes aprendan a establecer ciertos parámetros de cómo van a redactar a nivel macro. Ya a nivel del caso específico, de su estrategia jurídica escrita, eso ya es harina de otro costal. Para un abogado es de suma importancia redactar de un modo correcto. Una tilde de más o de menos puede alterar el mensaje, producir un efecto inesperado con consecuencias no deseadas, como el se murió. No, en realidad era él se murió, ¿no? Pero ahí, de ahí dice el se murió. Él se murió. Y cuidado que inclusive el propio juez, con carácter previo a la admisión de la demanda, te diga o te pida claridad en lo que pides o en lo que dices. Que esto es algo muy común en el foro jurídico boliviano, donde el juez te observa y dice, por favor, a la parte, con carácter previo a la admisión de la demanda, explique qué quiere decir. Y eso obviamente es ouch, es un golpe muy, pero muy, muy, muy doloroso. Es muy doloroso, hay que decirlo. Demasiado doloroso. Para aquellas personas que tienen fe en un abogado, porque están estudiando ustedes una profesión donde la idea es clara. Resolver los problemas de la gente. Resolver problemas ajenos. No darle más preocupación. No darle más preocupación a la gente. Que el cliente no esté preocupado por tu cliente, por la estrategia de la otra parte con su abogado y que tú no estás desarrollando muy bien la acción de defensa o la acción de demandante, dependiendo cuál sea el caso que te toque. Así de simple y sencilla son las cosas. Entonces la idea es esa, o sea, una tilde de más o de menos altera el mensaje. Y no puede ser que hasta el juez o el secretario del juzgado estén ahí tratando de entender qué quisiste decir y hagas perder el tiempo. Si esta es una estrategia que a lo mejor algunos quieren hacer, pues déjeme decir que es una pésima estrategia en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra es una pésima estrategia.
hacer o pretender que bajo todo esto de acá, en mi estrategia que no entienda el abogado, la otra parte, no se preocupe, señor cliente, yo sé lo que hago. ¿En serio? ¿En serio? Oh, wow. Para todos los profesionales es importante la comunicación verbal o escrita, pues de poco sirve tener muchos conocimientos si no saben transmitir a menos de que ese sea el objetivo. Y si este objetivo, qué mal objetivo. Así de sencillo. De nada te sirve saber de todo si no logras llegar. Porque esta profesión de la abogacía es una profesión diseñada, ¿saben qué? Para comunicarte con otras personas, para comunicar absolutamente muchas cosas. De eso se trata. De eso se trata esta profesión. De saber comunicar. De saber comunicar. Y de eso es el idioma también. Y esta profesión mucho más. Y esto es la justificación de la existencia de esta materia. Así es, de la justificación de la existencia de esta materia como tal. ¿Cómo vas a comunicarte? A comunicar el mensaje de tu cliente, aquel que está pagándote unos honorarios, aquel que está confiando en ti. ¿Cómo vas a solucionar un problema si no haces entender el problema? El cliente quizás sepa algo de derecho, no lo sabe todo. Y por eso es que te ha buscado. Por eso es que te ha buscado. Por eso es que lo ha hecho. Y obviamente te debes al cliente en todo sentido. Y este es un sentido que poco se ve. Y que con estas nuevas materias de los nuevos pensum, todo, bueno, ya se está empezando a mostrar al abogado de la importancia de ortografía, de redacción, reglas del idioma, porque es bastante necesario. En el año 2013, si no me equivoco, en Santa Cruz de la Sierra hubo un Congreso Internacional de Educación y estaba el profesor colombiano Tobón. Así es, Tobón, ese es su apellido. Entonces resulta que era una conferencia bastante importante, importante, del profesor Tobón, Sergio Tobón. Es un gran especialista de la formación por competencias que tiene que tener un estudiante. Bastante importante. Y resulta que él daba un ejemplo bastante interesante. Sí, da un ejemplo bastante interesante que él decía, en uno de sus ejercicios, en uno de sus ejemplos, la importancia de la comunicación. A ver, imagínense ustedes que exista, exista una invasión extraterrestre, una invasión extraterrestre. Y con la tecnología avanzada, todo lo que ustedes quieran, nos quiten a nosotros la libertad y absolutamente todo y el don de la comunicación, el don de comunicarnos unos a otros, don que los seres humanos tenemos, no los tienen los animales hacia otras especies. Hay veces que los que tienen peluditos en casa dicen, ¿qué quiere el perro? No sé, no entiendo qué querrá el pobre animal, no sé. La escritura es un invento humano que ha revolucionado la historia de la humanidad. La escritura. La escritura ha hecho la evolución humana. Ese salto cualitativo y cuantitativo hacia adelante, que eso significa evolución. Bueno, y que de pronto los extraterrestres hagan lo que tengan que hacer y tengan que irse. Y que de lástima nos digan, ya le devolvemos una sola cosa. Tendría que ser el don de la comunicación. Porque esa facultad nos va a permitir no arrancar de ser, arrancar de mucho.
decían en esta conferencia que ya les estoy mencionando. Y ese ejemplo obviamente se queda en la mente de uno. Se queda, por supuesto que se queda, y mucho, porque ha sido la comunicación el don importante que ha generado un nivel de avance en una sociedad humana como la nuestra. Mm, hay muchas teorías sobre cómo nacieron los idiomas. Algunos apuntan obviamente a lo que era Babel, la Torre de Babel, cuando el ser humano quiso parecerse a Dios, llegar al cielo y quiso ser Dios. Y los constructores esclavizaban a quienes construían. Claro, si creen en la Biblia, perfecto, obviamente, ¿no? Pero es una historia que justifica de una u otra manera el origen de los idiomas. Y que Dios se enojó y obviamente creó los idiomas y que, bueno, las personas que hablaban cierto idioma se iban juntas hacia cierto lugar del planeta y etcétera. Y eso es algo que es interesante, porque Babel significa confusión. Todos se confundieron y bueno, pero el don de la comunicación es bastante importante. Nos trae avance, nos trajo el avance cualitativo y cuantitativo de la historia de la humanidad. Y la escritura, ni qué se diga, y la escritura ha sido un invento humano. Ha sido uno de los mejores inventos del ser humano, la escritura. Entonces, eso es un detalle que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de esta materia. La tendencia hoy día de todos los procesos, Bolivia no es la excepción, mucho más con la pandemia por el COVID-19, es la oralidad. Claro, obviamente veremos más adelante, pero en esta materia, el tema de la virtualidad de los procesos que nos ha traído el COVID-19, pero no nos adelantemos todavía, por favor. La tendencia de todos los procesos es la oralidad. Eliminar la burocracia del papeleo, de la papelocracia, todo era papel, 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 memorial, papel, solicitud de fotocopias, papel, 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 juicios, todo con papel y papel. La idea es eliminar todo eso. La idea es absolutamente eliminar todos esos tediosos procesos vía papel. Pero aún así, los abogados necesitan escribir bien. La escritura y la oralidad van de la mano. No crean que no, sí van de la mano. El sistema boliviano, aunque estamos dando grandes pasos hacia la oralidad, sigue siendo de escritura. El sistema boliviano, futuros colegas, sigue siendo de acumulación de documentos en las oficinas de la administración pública de todos los niveles que existan, nivel central, departamental, municipal, la región del Chaco, o el nivel de autonomía indígena originaria campesina. Todavía es de papeles y más papeles. Y también la administración de justicia. Es cierto, la oralidad ha avanzado mucho. Audiencias orales, juicios orales, pero las demandas, las denuncias, querellas, todo eso, que lo verán en el largo y ancho de la formación universitaria, es papeleo puro. Cartas sobre tal cosa, por escrito. Tal petición, por escrito. Tu tesis, escrita. Escrita. Entonces, todavía el sistema boliviano es de escritura y la idea es que sepas, puedas y porque debes hablar bien jurídicamente hablando, pero sobre todo, en este punto, saber escribir bien. Lo más acorde posible a la perfección. No he dicho la perfección, a todos se nos escapa algo. Lo más acorde posible a un nivel de perfección y que se entienda. Inclusive, hay cosas que es mejor escribirlas. Las condiciones y las cláusulas de un contrato, por ejemplo. Los contratos seguirán siendo escritos, seguirán siendo notariados, escritura, papel, eso es algo que no va a cambiar. Hay que decirlo de esta manera, no va a cambiar el tema de la escritura. No va a cambiar. Hoy día nos encontramos, por ejemplo, con que los periódicos están desapareciendo del escenario boliviano.
algo que se veía venir. Y que la pandemia lo que hizo fue acelerar un poquito. Hay pocos periódicos en Bolivia que se imprimen todos los días. Poquísimos en el país, pero los hay, créame que los hay. Aún así, cuando lees el periódico o cuando lees una noticia en la página web de un diario o su noticia en Facebook, tiene que estar también en un nivel de escritura, no en el papel, pero sí una escritura porque lees la noticia en el Facebook o en tu red social favorita. Y también tiene que estar dotado eso de un nivel de ortografía adecuada. Y hay veces que uno encuentra fallas de ortografía y son latentes, hasta en discusiones políticas que se escriben en Facebook, sus discusiones y todos esos asuntos, ¿sí? Lo hacen. Y no falta uno que le dice, esto se escribe así, así y así, así. Te envío un diccionario a tu casa, dame una dirección y te envío el diccionario para que aprendas a escribir. Ouch, ouch. Entonces, no piensen que la escritura haya desaparecido. Estamos en, bueno, hay una clase presencial, una virtual. Les estoy mostrando cosas escritas. Ahí está el mejor ejemplo. Sin ir muy lejos. Sin ir muy lejos. Y en el plano más informal, escribir, claro, usamos nosotros medios de mensajería. WhatsApp es la más común. Claro, hay otros tipos de mensajería, pero la más popular hoy día es el WhatsApp. La idea es que también el WhatsApp o cuando envíes un correo electrónico en ese plano más informal, escribas correctamente. Escribas correctamente. Inclusive para entablar reuniones, agendas, otras actividades. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, siempre hay esa situación de que la idea también es escribir correctamente, así sea en el plano más informal. Algo que resulta difícil y complicado hacerlo. Hay que reconocer eso, ¿no? Resulta difícil y complicado, mucho más, ¿no? Cuando abreviamos palabras a propósito, generamos nuevas palabras para que se entienda, los stickers que no necesariamente están con un nivel de ortografía, pero que son bonitos y divertidos. Entonces son algunas cosas que uno siempre tiene que ponerse a pensar que aún así, sea en el plano más informal, todo tendría que estar bien escritos. En la menor medida, o sea, en lo posible sin errores ortográficos, pero si no se puede con la cantidad mínima y necesaria. Con una cantidad absolutamente mínima y necesaria de errores ortográficos, sí, porque esa es la situación que uno tiene que tomar y ponerse a analizar. Entonces, esto es algo importante que lo decimos. Viernes 26 de agosto. Estamos en la recta final del mes, en la recta final de lo que es la evaluación del hito número 2. Así que les agradezco. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por todo. Nos vemos el lunes en la aula de tercer piso. Gracias. Se cuidan. Bendiciones para ustedes. Bendiciones para su familia. Conmigo será hasta el lunes. Bye, bye.